Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos, médicos especialistas de la Facultad de Medicina. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Hoy día 30 de marzo, sábado de gloria. Estamos por culminar la Semana Santa y esperemos que hayan seguido las recomendaciones de las autoridades de protección civil y de las que estamos en Revista Médica Lobos FM, dando siempre con el fin de que pasen unas bonitas vacaciones, doctor Ariel Gutiérrez. Así es, doctor Navarro. Bienvenidos a Revista Médica Lobos FM en un capítulo más. Saludamos cordialmente a quien nos escucha ahorita en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria y en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y como bien dice el doctor Navarro, esperamos que esta Semana Santa, que ya está por terminar, regresen con bien a casa, que sigan las indicaciones de las autoridades, que se cuiden sobre todo. Y algo muy importante, si van a conducir, por favor, no tomen, moderen la velocidad, porque eso puede ser la diferencia en que lleguen de regreso a su casa o lleguen de regreso a un hospital. Y eso obviamente a nadie nos gusta. Así es que cuidémonos ahorita que podemos, sigamos recomendaciones. Si usted en este momento se acaba de echar una cheves, pues trate de colocar a un conductor designado. Efectivamente. Y con eso recuerde que el alcohol y el volante pues son como medios enemigos y no se lleva muy bien que digamos. Pero bueno, recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 93.7 FM Lobos FM. Igualmente podemos irnos al navegador, colocamos lobosfm.com, seleccionamos el 93.7 FM Culiacán y vamos a estar escuchándolo a través de su dispositivo, a través de su navegador. Y recordando también que estamos en las redes sociales, en Instagram y en X, antes llamado Twitter, como @revista Lobos CLN, y en las plataformas de YouTube, de Facebook y de Spotify como Revista Médica Lobos FM. Así es que tenemos muchos lugares por donde poder escuchar el programa y también en este momento estamos en vivo a través de Facebook y a través de YouTube, doctor Ariel Gutiérrez. Así es, doctor Navarro, y hoy tenemos una invitada muy especial en el programa. Estaremos hablando de un tema que probablemente para nosotros sea poco común, para la población, porque actualmente siempre cuando hablamos de enfermedades de niños nos concentramos en infecciones de vías respiratorias, en infecciones enterales, sobre todo ahorita en época de vacaciones, cambio de calor, el cambio del clima, y además de el estar comiendo fuera de casa, pues obviamente generan problemas gastrointestinales. Pero hay un problema también de salud importante en la etapa pediátrica, que son las infecciones de vías urinarias. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en el programa de Revista Médica Lobos FM a la doctora María Georgina García Flores. Ella es uróloga pediatra. Le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y que nos oriente en lo que son las infecciones de vías urinarias en los niños y en las niñas. Así es, muchísimas gracias. Primero que nada, pues un agradecimiento bien fuerte por la confianza y por haberme invitado con ustedes a este honorable programa. Y sí, como lo dice el doctor, se podría decir muy poco común. Sin embargo, ahorita en tiempo de calor es cuando yo tengo una mayor presentación de este tipo de pacientes con estas enfermedades. ¿Por qué? Porque los niños culichis no toman agua natural. ¿Qué tal? Efectivamente. Ese es el problema muy grande. Y ahorita que están de vacaciones nuestros niños, es cuando los papás deben de estar escuchando este programa y deben de estar haciéndole caso a las recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy. Así es que, pues es un programa muy interesante el que vamos a tener hoy, doctor Ariel, y pues vámonos a hacer la presentación como corresponde. La doctora María Georgina García Flores, les comentaba, es uróloga pediatra. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hizo la especialidad de pediatría médica en la UMAE o la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora. Además, hizo su especialidad en neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Tiene en su haber 2 estancias clínicas en neurología, una en el Hospital Universitario de la Central de Asturias en España, otra estancia clínica en el Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Actualmente es médico adscrito como urólogo pediatra en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Tiene su consulta privada de urología pediátrica y cirugía pediátrica en la Clínica de Especialidades Pediátricas aquí en la ciudad de Culiacán. La doctora está certificada por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, es miembro honorario del Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica C
y también de la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica. Doctora, pues es un currículum bastante extenso y muy admirable la trayectoria, y a pesar de que es una doctora extremadamente joven, doctora, ¿no? Doctora Navarro. Como quieras, se divierte, doctora. Bien divertida en todos los estudios, y agregamos honorablemente también, ingresamos a trabajar al Hospital General de Sinaloa como cirujano pediatra. Excelente, muchas felicidades. Sí, hay que apoyar a todos nuestros niños sinaloenses. Por supuesto que sí. Excelente, doctora. Pues vamos platicando acerca de las infecciones de vías urinarias recurrentes en los niños, ¿no? Pero primeramente, ¿cómo podemos sospechar que nuestro hijo tiene una infección de vías urinarias? ¿Por qué? Porque pues, en un adulto podemos decir, oye, pues me arde para hacer pipí, tengo dolor en la parte baja del abdomen o en las fosas renales. Pero en un niño, ¿cómo podemos identificar que realmente nuestro niño, nuestro bebé o nuestro paciente, Exacto, vamos a colocarlo, porque este programa está diseñado también para los estudiantes de medicina, claro, y pues para también la comunidad médica que nos está escuchando? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, primeramente es muy importante catalogar a los pacientes en grupos de edad. ¿Ok? Primeramente decir si tenemos pacientes lactantes, escolares o adolescentes. Y va a ser muy diferente la presentación clínica que vamos a tener. Si tenemos un niño lactante, o sea que todavía no se puede expresar de una manera adecuada, casi siempre el diagnóstico de una infección de vía urinaria va a ser por descarte. O sea, primero tenemos que valorar, como dijo el doctor primero, una infección de otra parte de nuestro cuerpo, y después nos vamos a pensar en que tenemos infecciones de vías urinarias. Clínicamente, para pensar en infección, debemos de tener fiebre, ¿ok? Y si es un bebé, ustedes como mamás o como médicos, vamos a preguntar de manera directa si ven o piensan que tiene el paciente algún síntoma urinario. ¿Qué pasa? El bebé cuando hace pipí llora. Otra cosa que podemos ver es que la orina se ve más concentrada o la orina tiene un olor fétido, ¿ok? Cuando los niños ya están en edad escolar, ya es cuando los niños sí refieren síntomas urinarios irritativos. Tienen dolor en la pancita, un dolor púbico, ardor o molestias al orinar, van a hacer pipí de manera frecuente, un aumento de la frecuencia urinaria, se quedan con una sensación de vaciamiento incompleto al orinar, o cuando empiezan a orinar se sientan pero tienen que hacer fuerza, lo conocido como pujo. ¿Ok? Es bien importante todo esto y las características de la orina. Y en los adolescentes, pues prácticamente van a ser los síntomas que se encuentran en los pacientes que son adultos. Doctora, dentro de las causas sujetas a vigilancia epidemiológica, pues se encuentran las infecciones de vías urinarias. Claro. De acuerdo al 2021, en Sinaloa era la quinta causa, sí, las infecciones de vías urinarias. Así es. Pero ¿cómo nos encontramos en la población pediátrica? Uy, es bien igualmente. Ahorita acaba de venir un doctor de Ciudad de México a dar una plática cuando se hizo el cambio de mesa directiva de Colegio de Pediatras, y se encuentra, bueno, que infecciones de vías urinarias está más o menos como en el 8º lugar de causa de consulta. Ahorita en Sinaloa, de hecho, de causa de consulta para nosotros como médicos pediatras. Pero y empezamos con vulvovaginitis, que es un cuadro muy común que nosotros presentamos en nuestros pacientes, ¿no? Como vulvovaginitis y secuencialmente una infección de vía urinaria. Doctora, cuando hablamos de las causas que pueden predisponer para que un niño o niña se desarrolle un problema de infección de vías urinarias, ¿cuáles son las más frecuentes en nuestro medio? Falta de tomar agua, mala técnica de limpieza, estreñimiento, una mala posición y aguantarse las ganas de ir al baño. Básico, lo tenemos que quitar. No, y es muy común porque los niños prefieren seguir jugando, chiroteando, corriendo. Claro, la tablet. Exacto. Viendo ahí, y se aguantan un montón las ganas de ir al baño, almacenan la orina se infecta porque traen popó atrás en el intestino, en colon, hacen una translocación bacteriana y ¡pum! Tenemos infecciones de vías urinarias. Ahora, en el caso cuando son ya infecciones de vías urinarias que son crónicas, recurrentes, así es. ¿A qué se lo podemos atribuir a esto? Estreñimiento y mala técnica de limpieza.
Y aparte, es bien común también en mi experiencia, me llegan muchos pacientes que refieren que tienen infecciones de vías urinarias, pero lo refieren porque solamente ven exámenes generales de orina. Y en la vida le explican a un papá cómo tomar un examen de vías urinarias adecuado. Entonces, están dando antibiótico a un niño que nunca tuvo una infección de vía urinaria real. Lo que tenía era un examen general de orina infectado. Y pasa un montón. Entonces hay que recordar que como base nosotros los médicos no somos médicos de estudios de laboratorio, somos médicos de niños. Y también para todos aquellos doctores que están en formación hay que leer algo que se llama bacteriuria asintomática. Podemos tener exámenes generales de orina con cierta cantidad de bacterias, pero si el paciente no sobreexpresa la infección, no es necesario estar dando antibióticos. Porque pasa un montón, ¿ok? Ahora, doctora, cuando hablamos, por ejemplo, de infecciones de vías urinarias, un espectro que se nos cae a veces que no tenemos idea es que el niño podría tener alguna anomalía congénita que no se ha detectado. Exacto. ¿Este es un factor también que predispone a la infección de vías urinarias? Sí, todos aquellos lactantes que empiezan a presentar una primera infección de vía urinaria febril, lactantes, o sea que se encuentran en el periodo de alimentación por seno materno, los bebés. Si nosotros tenemos real una infección de vía urinaria complicada, tenemos que hacer un escrutinio de malformaciones de vías urinarias solicitando un ultrasonido. Primero, entre lo menos invasivo a lo más invasivo. No tenemos que empezar a hacerle una urotomografía, un cistograma miccional, no. Primero empezamos con un ultrasonido y si en este encontramos alguna malformación, es ahí cuando ya derivamos al paciente a algún otro estudio y con el urólogo pediatra, porque hay que recordar que las infecciones de vías urinarias las maneja sin ningún problema tu médico pediatra. Y si ya el paciente se encuentra con alguna complicación o es algo recurrente, es cuando ya me lo envían a mí, ¿ok? Hay una situación que hubo una paciente en alguna ocasión que, bueno, pues ella tenía 3 niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella sabía cuando sus niños varones, claro, tenían infecciones de vías urinarias, pero que resulta que sale el piloncito y era una niña. Sí. Entonces, pues yo estoy acostumbrada a ver que me digan los niños, pero ¿cómo sé que mi niña tiene realmente una infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, pues ¿cómo diferenciar una infección de vías urinarias en un niño, en un varón, en una niña? Ok, esto yo creo que sobrelleva más a infecciones en genitales. En el varón ella podía ver cómo estaba el pene y en este tipo de enfermedades son postitis o balanopostitis, que es muy diferente. Pero en las niñas lo que tenemos es, si lo equiparamos a niñas, se llaman vulvovaginitis. Y que vas a ver en la vulva, o sea, en la parte externa de los genitales, vamos a ver una vulvita enrojecida, vamos a ver presencia de salida de alguna secreción, que puede ser moco de alguna coloración extraña, va a ser inmediatamente que tú lavas a la niña con agüita y con jabón, la niña se queja de que le duelen sus genitales. Eso es lo que nosotros podríamos ver en una niña. Sí, pues por lo tanto, esas son las diferencias, ¿no? Entre infecciones de vías urinarias entre niños y niñas. Sí. Ahora, siempre se ha dicho que es más común que nosotros veamos las infecciones de vías urinarias en las niñas que los niños. ¿En qué estriba la diferencia, doctor? Más que nada en la cercanía que llegamos a tener con la uretra, ¿ok? En las niñas la técnica de limpieza puede llegar a complicarnos un poquito más, a llevar a tener una infección de vía urinaria. Pero con los hombres, pues está muy separada el orificio de la uretra a lo que sería el anito. Y muchas veces en las niñas es mucho más fácil que estemos sobrepoblando la vía urinaria por una mala técnica de limpieza, o sea, desde atrás hacia adelante. Eso está mal, debe ser de adelante hacia atrás y por eso llegamos a tener mayor frecuencia de infecciones de vías urinarias en niña, ¿ok? Por la anatomía y por la técnica de limpieza en ellas. Y en los hombres, pues no. Mientras los niños, cada vez que hagan pipí, retraigan la piel de su prepucio para que hagan pipí, estamos bien. ¿Sale?
Y en cuanto, por ejemplo, el hecho de que una infección de vías urinarias se vuelva crónica, ¿cómo le podemos hacer para nosotros poder identificar la cronicidad de esa infección? Y obviamente, ¿cuál sería el abordaje en esos niños? Ok, cada vez que a mí me llega un paciente con una infección de vía urinaria crónica, ¿por qué le pongo entre paréntesis crónica? Porque muchas veces pasa esto que les comento, que no son infecciones reales, simplemente son exámenes generales de orina mal tomados, pero cuando uno empieza a identificar esto, siempre tenemos que pedir cultivos y que los cultivos tengan más de 100,000 unidades formadoras de colonias, ¿ok? Luego me llegan cultivos que traen 60, 40,000 unidades y les dicen que son infecciones, pero no lo son. Entonces tenemos que tener estudios claros que sí estamos padeciendo una infección de vía urinaria. Una vez que encontramos esto, nos vamos a algo que es buscar de manera directa si tenemos estreñimiento en nuestro paciente, recordando que anatómicamente la vejiga se encuentra por adelante y por atrás tenemos el colon. Si yo tengo el colon, el recto sigmoides lleno de popó, eso puede ser un factor de cronicidad para siempre estar teniendo infecciones de vías urinarias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que limpiar ese colon. Ese tipo de malformación no es malformación, ese tipo de enfermedad es conocida actualmente como una disfunción vésico-intestinal y tenemos que limpiar ese colon, o sea, quitar el estreñimiento y ayudar a que esa vejiga tenga un adecuado movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Una adecuada capacidad de almacenamiento de orina y un adecuado vaciamiento de orina. Una vez que yo ya quito, el factor de riesgo, que es el estreñimiento, pero la paciente sigue con infecciones de vías urinarias, es cuando yo ya me voy en búsqueda de alguna otra malformación y es cuando yo ya solicito algún otro estudio, pensando en la primera causa que puede ser, una vez que yo ya quité el estreñimiento, reflujo vesiculoreteral, que estamos hablando de otra patología, y en la cual nosotros para poderlo diagnosticar tenemos que hacer un estudio que es conocido como cistograma miccional. Punto bien importante, si a tu hijo le piden un cistograma miccional, el paciente debe de haber tenido al menos 2 semanas sin ningún dato de infección y al menos 2 semanas sin haber tomado medicamento antibiótico para una infección de vía urinaria. Si no se toma de esta manera el estudio, nos va a contaminar y el estudio puede salir alterado y no sirve de nada. Podemos ocasionar, al contrario, una infección más fuerte y llevar las bacterias que tenemos en la vía urinaria baja a la vía urinaria alta, que son los riñones. Doctora, de un tiempo para acá, hay una variable que se ve en los exámenes generales de orina, que son la estereasa leucocitaria. Entonces, cuando yo estudié medicina, no estaba, que yo recuerde, no estaba. Sí. Entonces, de un tiempo para acá, existe esto y nos encontramos con estereasas leucocitarias negativas, pero con 80, 90 leucocitos por campo. Exacto. ¿Cómo se interpreta esto? Esto es, obviamente, que nos están viendo papás, mamás, población en general, pero también es un programa que está diseñado para los estudiantes de medicina y son las preguntas que también hacen nuestros estudiantes. Así es. Estearasa leucocitaria es más que nada el metabolismo que nos ocasionó la bacteria, igual manera buscar nitritos, intencionados. Si yo solamente tengo en el examen macroscópico leucocitos, pero en el micro no tengo estearasa leucocitaria, ese estudio está hecho sucio. O sea, al paciente no se limpió. Trae bacterias en la vía urinaria baja, o sea, solamente trae bacterias en la parte externa y el paciente está contaminada esa muestra, No es, o que pudo haber sido que el paciente solamente orinó y el primer chorrito lo puso en el vasito de muestra y es el que llevan. Recordando que el examen general de orina se toma con chorro intermedio. Así se interpreta, está con una mala técnica de limpieza ese estudio, entonces no es igual a una infección de vía urinaria. Doctora, ahorita que estamos hablando de hacer el diagnóstico o el apoyo de los paraclínicos para el diagnóstico de infección de vías urinarias, ¿cuáles podemos considerar entonces que son los estudios más específicos y con más alta sensibilidad para decir, si es real, es una infección de vías urinarias, ya tenemos la evidencia, con los cuales actualmente podemos hacer el diagnóstico?
Ok, un examen general de orina es piedra angular, lo ocupamos, obviamente siempre y cuando esté bien tomado. Bien tomado es chorro intermedio. Mucha gente malinterpreta un chorro intermedio. Hay que lavar genitales con agua y jabón primera. Luego te toman el chorro intermedio y nadie lavó al niño, ¿ok? Lavamos al niño con agüita y jabón. No le pasa absolutamente nada. Obviamente si es un niño que ya tiene control de esfínteres, que más o menos son los niños mayores de 3 años cuando ya tenemos control. Segundo punto, ya que lo lavamos, lo ponemos a hacer pipí y que deje salir el primer chorro de orina. Lo debe de dejar salir. Y mientras él está haciendo pipí, no debe de cortar el chorro de orina. Por eso se llama chorro intermedio. Mientras sigue la orina dando, es cuando nosotros metemos el vasito muestra y ahí es donde tomamos entre medio la muestra de pipí, ¿ok? Igual manera, antes de haber iniciado medicamento antibiótico en pacientes que tienen infecciones de vías urinarias crónicas, es cuando pedimos urocultivos, porque también estamos haciendo una sobremedida de urocultivos y no a todos los pacientes se les tienen que pedir urocultivos. También otro punto bien importante es fuera de la respuesta de la pregunta que me hizo el doctor. Por favor, dejemos de estar pidiendo exámenes generales de orina y urocultivos en pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Si mi paciente terminó el tratamiento médico de 10 días que le diste con una cefalosporina de tercera generación, deja de estarle pidiendo un examen 2 semanas después de que tomó el medicamento. En ninguna guía de vías urinarias te dicen que vuelvas a tomar un examen general de orina para ver si el niño ya está limpio, ¿ok? Y volvemos a lo mismo. Se toman los estudios a pacientes, sí, que no han respondido al tratamiento, no a los que sí respondieron. Eso es sumamente importante. Otro estudio bien importante es ultrasonido, y si del ultrasonido ya estamos mal, nos pasamos a algún otro que es un cistograma miccional. Y ya si tenemos alguna otra duda diagnóstica, va a depender qué otro estudio tengo que solicitar, si es apoyarme de medicina nuclear, si es apoyarme de un estudio que ya requiere un apoyo quirúrgico, o sea, usar una camarita para irte a ver directamente la vía urinaria de forma intencionada o no. Desde que mencionó usted la situación de los grupos de edad, ¿en qué momento es cuando se recomienda ya que se puedan hacer los estudios de gabinete, ya sea el cistograma miccional o una urografía excretora, dependiendo obviamente de hacia dónde va el diagnóstico? Uh-huh. ¿Cuáles serían los grupos de edad en los cuales pudiéramos decir en este niño sí se puede y en este niño no se puede? Ok, cistograma miccional, igual urografías excretoras actualmente ya la realidad es que casi no utilizamos. Yo en toda mi práctica ahorita jamás he pedido ya ahorita una urografía excretora, no la hemos necesitado. Afortunadamente tenemos otros estudios en los cuales tenemos menos radiación. Y cistograma miccional, siempre utilizando sistema DARA, ¿no? La mínima radiación para el paciente que lo necesita. El cistograma miccional lo podemos utilizar desde que nace el paciente. ¿Por qué? Porque podríamos tener malformaciones de las vías urinarias como valvas de uretra posterior y la manera en la que tú lo tienes que ver es con un cisturetrograma miccional. Pero ¿a qué pacientes sí se les pide un estudio de alta complejidad? A los pacientes que sí estás pensando en una malformación como tal de la vía urinaria, dobles sistemas colectores, ureteroceles, reflujos, es ahí donde sí podemos pedir. Pero edad, la realidad, obviamente bien indicado. Siempre que nosotros pidamos un cistograma miccional, tenemos que saber la capacidad vesical de ese paciente. Si tú pides un cistograma miccional y no sabes cuál es la capacidad, te van a llenar la vejiga y obviamente si sobrellenan la vejiga, si la sobredistienden, vas a encontrar reflujo. ¿Por qué? Pues es que te están rompiendo las presiones. Entonces, siempre que pidamos este estudio, tienes que pedirlo de manera consciente y saber qué tanto le vas a poner de contraste al niño. Pero, doctora, me surge una duda. Sí. De todas las infecciones de vías urinarias que nosotros podemos atender, ya sea como médicos de primer contacto, médicos pediatras, ¿en qué porcentaje pudiéramos pensar que hubiera una anomalía congénita de la vía urinaria? Más o menos un porcentaje de malformaciones, el 40%, 60% llegan a tener malformaciones si tienen infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Ok?
Otra pregunta que también que sale en relación al tema. Siempre se ha dicho que cuando se es una infección de vías urinarias en niñas, entre comillas, no nos debemos de preocupar mucho. Pero cuando por esto de la limpieza y de la pero cuando es una anatomía. infección de vías urinarias en un varoncito, en un niño, sí nos deben de prender las luces de alerta. Exacto, y e lactantes. incluso podemos pensar en alguna anomalía congénita de primera intención de la vía urinaria. Así es. ¿Sigue siendo real esta postura? Sigue siendo real, completamente la incidencia es así. Si tenemos niños lactantes y tienen una primera infección de vía urinaria, pensar en que este paciente muy probablemente vaya a tener una malformación de vía urinaria. Pero en las niñas pues es muy común porque si traen pañal, pues se están infectando. Las mamis no les limpian bien su vulvita, se les mete popó en esa área y se están sobre infectando. Pero si es niño, agua pasa por mi casa. Entonces sí hay que pensar en otra cosa. Bueno, seguimos. Estamos el tema muy importante, ¿no? De las infecciones de vías urinarias, pero en los niños el crecimiento pues es fundamental, ¿no? Claro. Las infecciones de vías urinarias afectan el crecimiento de los niños. Sí, las infecciones de vías urinarias son graves, porque una infección de vía urinaria real, de vía urinaria alta, que sea conocida como una pielonefritis, estos pacientes pueden llegar a tener una falla renal crónica y esto condicionarte una falla de medro. Muchos pacientes que nunca sabían que tenían una infección de vía urinaria porque lo decían que eran infecciones de la garganta, las fiebres, y al final terminaban siendo IBUs. Estos pacientes tienen retraso en el crecimiento y ahí es donde empiezan a estudiarlos, ¿no? Y al final se dan cuenta que tienen una falla renal crónica. Entonces sí es muy grave. Sí pueden llegar a tener fallos de medro. Es cierto que menciona la doctora es muy importante y relevante, incluso obviamente para que prendan lo escuchen bien los alumnos de medicina, ¿no? En el caso de los niños que tienen ya una fiebre de larga evolución o fiebres intermitentes, de alguna manera podemos estar obligados a descartar una infección de vías urinarias, ¿no? Así es, siempre descartar una infección de vía urinaria. Y si no le encuentras una infección en la garganta, una infección gastrointestinal, tomar un buen examen general de orina. Y si es un lactante, pues obviamente no te queda más que la bolsita, limpiarle bien. Pero si se te contamina la bolsa, ni modo, explicarle a los papás que es bien importante saber si tiene una infección y tomar un buen examen general de orina con sonda, pasarle una sondita por la uretra para, ni modo, tomar una buena muestra de orina. Yo sí puedo platicar con experiencias que a veces ya la mamá, cuando llega con el niño que tiene fiebre, muchas veces ellos mismos ya te sugieren el diagnóstico. Yo creo que tiene algún problema en la infección de la vía urinaria. El doctor dice porque ha estado con fiebre, pero no le noto otra cosa, no trae diarrea, no trae cuadro respiratorio. De alguna manera le van encaminando el diagnóstico a la mamá porque se vuelven están tan informadas ya de la situación de la infección de vías urinarias porque, como dice la doctora, es una infección que cada vez se diagnostica más y es más recurrente en cuanto que ya encontramos los diagnósticos, ¿no? Así es. Doctora, otra situación importante, siempre sabemos que el tratamiento de una infección de vías urinarias, pues hay que elegir de la alacena el antibiótico más adecuado, independientemente de que tengamos o no el reporte de los gérmenes en el urocultivo, ¿no? Así es. Pero ¿en qué momento ese tratamiento de infección de vías urinarias va a migrar a ser un manejo quirúrgico y ya no un manejo médico? Ok, sí, siempre y cuando nosotros encontremos que tenemos una malformación de la vía urinaria, recordando que la infección de vía urinaria no va a ser como tal el problema grave, sino va a ser como quien dice, el parpadeo, de red flag de que tenemos realmente una malformación. Entonces, ¿qué pacientes se operan y qué no? Causa más común de infección de vías urinarias, reflujo vesicureteral. ¿Cuándo operas un reflujo vesicureteral? Cuando tenemos reflujos catalogados con cisto-uretrograma miccional de grado 3 o 4, 4 a 5. ¿Y cuál es el grado 4 a 5? Cuando la vía urinaria ya se encuentra completamente malformada. Desde el grado 1, grado 2 y grado 3 de reflujo, que no hay tanta malformación de la vía urinaria, estos pacientes con profilaxis antibiótica pueden mantenerse con una buena evolución y sin necesidad de operar, ¿ok? Entonces, si yo ya tengo un grado 4 y un grado 5
malformación totalmente de la vía urinaria, tenemos que iniciar manejo quirúrgico, que se llamaría un reimplante vesicoureteral. Actualmente los reimplantes ya los podemos hacer por vía laparoscópica, no es necesario que los hagamos por manera abierta. Además, hay otra clase de medicamentos actuales que se utilizan con endourología, que es aplicación de sustancias de abultamiento para quitar el reflujo. Y regularmente lo hacemos en pacientes que tienen un grado 3 o grado 2 de reflujo vesicoureteral, incluso 4 a 5 lo manejan en países tercermundistas. Sin embargo, aquí la realidad es que todavía no somos tan aventados en esto, todavía lo hacemos en grado 4 o grado 3 de reflujo y nos ha ido muy bien. Las sustancias de abultamiento, que es realizar una exploración bajo visión directa con un cistoscopio y aplicamos una sustancia de abultamiento que son células biodegradables algunas, y esas sustancias las ponemos en el meato ureteral. Al inicio del meato ureteral aplicamos esa sustancia y que evitamos que el paciente no esté teniendo esa entrada de orina tan fácilmente. La verdad es que les va bastante bien a los pacientes, es mucho menos invasiva, no tienes que hacer la herida grande al paciente, el paciente se puede ir al siguiente día a su casa y tenemos muy buenos resultados. La realidad es que yo pocas veces ya he hecho algún reimplante vesicoureteral en pacientes con reflujos vesicoureterales grados bajos, que son el 1, 2 y el 3. Grado 4, también hemos puesto Bantris, es la sustancia de abultamiento. Grado 5, ahí sí, sin dudarlo, tenemos que hacer un reimplante vesicoureteral. Excelente. Pues vamos a ir a un corte, doctor. Estamos ya en la media, estamos platicando con la doctora María Georgina García Flores. Ella es uróloga pediatra y estamos platicando precisamente de las infecciones de vías urinarias recurrentes en población pediátrica. Así es que estamos por el 93.7 FM, Lobos FM. Regresamos en un momento. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista Médica Lobos FM. Bueno, regresamos después del corte, revista Médica Lobos FM, y acabamos de escuchar de la Biblioteca de la Nostalgia, doctor Navarro, al grupo The Outfield, con este tema que a usted le hace vibrar el corazón, que es Your Love. Es un rolón, como dice el doctor Navarro, ¿no? Y pues es una gran pieza, la verdad, del año de 1986, de esta banda británica, y que en el año 86 precisamente estuvo en el número 1 de la lista del Hot del Billboard, ¿no? Entonces, de Estados Unidos, ¿no? O sea, que fue a otra parte del mundo, otro continente, y se posicionó en esto. Y la verdad está dentro de mis listas, en mis playlists. Ahí está Your Love. Sí, no, así es, y tiene poco que falleció el vocalista de este grupo, no tiene mucho, precisamente un problema oncológico. Pero independientemente de tener esa voz excepcional, pues también era muy buen músico. No, incluso la buena música de los años 80, de los años 70, pues es buena, que tanto que en el 2002 esta pieza estuvo dentro del tema de un videojuego. Entonces sigue jalando masas ese tipo de música, esa música clásica, en base al rock de los años 80. Y es que música que llegó ya para quedarse, doctor Navarro. Ahí tenemos temas que más que temas y composiciones musicales son toda una industria. Hablemos de los temas de Eagles, los temas de Creedence, que se siguen escuchando una y otra vez, siendo que hace casi cerca de 60 años apenas salieron al mercado. Pues que se me hace que nos van a quitar el programa, nos van a dar un programa de música de los 60, 70, 80 y que se va a llamar Los Años Dorados. Sería muy bueno, doctor.
Bueno, continuamos. Por lo pronto, Continuamos. sigamos con lo que estamos hablando. Estamos hablando de infección de vías urinarias en niños y niñas. Nos acompaña el día de hoy la doctora Marian García Flores, ella es urologo pediatra, y estamos hablando precisamente de lo que son riesgos y complicaciones de estos padecimientos que a veces se nos pueden pasar desapercibidos, pero el hecho de estar en las estadísticas, en los primeros lugares, en cuanto a lo que es la casuística de enfermedades de niños, pues ya se vuelve un problema de salud, doctor Navarro. Y doctora, una situación que uno a veces pierde de la visión como médico es que las infecciones de vías urinarias, al igual que las infecciones respiratorias, enterales o de otro tipo, se pueden llegar a complicar y pueden generar problemas de complicaciones graves. Específicamente, ¿cómo se nos complican los niños con una infección de vías urinarias que no se atiende, que no se trata o que no se le da el seguimiento adecuado? Sí, sepsis ocasionada por infecciones de vías urinarias, claro que hay. Infecciones pues que nos invaden todo nuestro cuerpo, es lo que conocemos como sepsis, que no responden a tratamiento médico por la vía oral y que el paciente tiene que llegar al servicio de urgencias para tomar medicamento por vía intravenosa. Casi siempre son los pacientes chiquitos, los lactantes, que debutan con este tipo de urosepsis y que terminan en etapas muy graves de infección. Otro tipo de los pacientes que pueden llegar a caer a grados graves de enfermedad son aquellos que debutan con una infección de vía urinaria, pero el origen de la misma son litiasis de la vía urinaria. También hay que saber que no solamente te puede dar infección de vía urinaria porque tengas una malformación congénita, o sea, una mala formación de las estructuras del cuerpo, sino que también metabólicamente tengamos un desequilibrio y formemos piedritas, ¿ok? Litiasis renales o litiasis en vías urinarias. Y los pacientes debutan con una infección, se obstruye la vía urinaria y llegan estos pacientes con una urosepsis y con desequilibrios metabólicos muy importantes. Excelente. Doctora, yo tengo 2 niñas. Ok. Que ya no están niñas. Muy ¿no? bien. La otra 17 y la otra 11, pero para mí van a ser niñas. Siempre van a ser niños. Pero cuando estas princesas estaban peques y que papá, mamá, tengo que ir al baño y que andamos en una plaza y que tenía que ir a un lugar público, ahí va mi esposa corriendo a ponerle que las toallitas húmedas, a quitar toda la parte del inodoro donde se van a sentar y no te sientes y que vas a hacer de aguilita y todo esto, pues son cuidados que la mamá tiene. Ahora, con base a esta experiencia diabólica, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades de que una niña adquiera una infección de vías urinarias en un baño público? Ok, si yo tengo contacto directo con una superficie que está infectada, claro que puedo llegar a tener por contigüidad una infección de vía urinaria. El hecho de sentarte como aguilita, la realidad es que es una buena técnica para poder hacer pipí. Lamentablemente todas las personas nos sentamos, muchos niños se sientan mal para hacer pipí. Entonces, si tú simplemente apoyas tu piel en lo que es el inodoro, está bien, pero si tú tocas, y esto es algo que nunca pasa, que tu vulvita, tu uretra, toque lo que sería el baño, esto nunca pasa. Lo que toca el baño son las piernas, y sí lo tienes que limpiar simplemente por higiene, porque lo que te vas a manchar de pipí son las piernas, pero no la uretra, y por ahí es por donde llega a pasar alguna infección importante, ¿no? Pero sí es bueno tener este tipo de limpieza. Es una buena pregunta porque vamos ahí a que las mujeres y también los hombres tienen malas técnicas de posición para hacer pipí. Y son cosas básicas. Yo es de lo que vivo realmente, de enseñarle a la gente a hacer pipí, de cómo sentarse para hacer pipí, de cómo limpiarse para hacer pipí, tanto a niñas como a niños, ¿ok? Y de la ingesta de agua. De eso vivo, de eso les digo que la pasen haciendo. Ayer mi consulta fue prácticamente el 70% enseñar hábitos miccionales. Ahora, con referente a ese tema, doctora, por ahí sí hay un mito en el que dice que cuando nosotros depositamos la orina sobre, en este caso, un inodoro,
el golpe de la orina al caer sobre el espejo de agua del inodoro nos va a aventar hasta 15 o 20 centímetros todo lo que está depositado ahí. O sea, la misma agua obviamente que son gotas microscópicas que nadie ve, ¿no? Sí. Pero es real eso, que con esa exposición, esas microgotas que llegan al momento de que uno orina sobre el espejo de agua en los inodoros, y en el caso específicamente de las niñas, que es más por la situación anatómica más riesgo, ¿sí es factible que se infecten de esa manera? No, no es factible. Obviamente puede pasar en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos, y no todas las personas toda la vida tuviéramos infecciones de vías urinarias, porque sabemos que el agua no está 100% inocua, ¿no? Es la realidad. Entonces, sí, en personas que están inmunodeprimidas, en pacientes con VIH que tienen alguna inmunosupresión por alguna falta de inmunoglobulina específica, ahí sí podemos llegar a tener infecciones por cualquier vía de transmisión, pero en un paciente sano la realidad es que no. Pero, ¿por qué puede llegar a pasar esto? El niño se aguantó tanto tiempo, pero lo que realmente le pasó a este niño y por qué se infectó fue por haberse aguantado las ganas de hacer pipí. Por eso la presión de esa orina fuerte sale a chorro, te avienta el agüita hacia adelante, y eso es lo que realmente te puede llegar a condicionar que el paciente tenga una sintomatología urinaria después de haber hecho esto. No el hecho del agua haberte botado, sino haber permitido que la vejiga se mantenga tanto tiempo distendida, el esfínter de la vejiga contraído para que no se le salga, y es por eso que podemos llegar a tener síntoma urinario, no porque el agua te tope. Vamos regresando de vacaciones de Semana Santa, doctor Navarro, y va a ser muy común, es un punto muy importante, que los niños hayan estado en albercas, hayan estado en algunos riachuelos, etcétera. ¿Cuándo podemos empezar a pensar que regresaron con una infección de vías urinarias, una vulvaginitis, después de eso de vacaciones? Sí, de hecho esto llegan ahorita, y ya yo soy un poquito feliz porque llegan muchos pacientes, la realidad. Feliz porque los vamos a ayudarles, ¿no? Así es, a todos, ¿no? ¿Qué pasa? En estos pacientes, cuando yo voy a las alberquitas, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya nos dijeron muchos tips en el programa pasado, pero ¿qué podemos hacer? Si tu niño entra a la alberca, está a su tiempo en la alberca, ok, tranquila. Una vez que salga de la alberca, bañarlo, porque el agua clorada puede ser algo que nos puede ocasionar una irritación importante en los genitales, ¿sí? O el agua sucia de los riachuelos, de los ríos, también pueden ocasionar problemas importantes de la piel, ¿ok? ¿Qué pasa también? Los niños en las albercas, algunos sí se hacen pipí en la alberca, algunos no. ¿Qué pasa? No toman agua natural, toman un montón de líquidos, pero nunca es agua natural. Se aguantan las ganas de hacer pipí, no toman agua natural, no se limpian bien, y terminamos teniendo infecciones de vías urinarias. Entonces, punto bien importante, terminamos de las albercas, de cualquier área donde estemos, nos lavamos con agüita y jabón. Estar evitando esos jabones de duchas vaginales, eso no se utiliza, niños. Un jabón neutro es más que suficiente, no ocupamos ninguna otra cosa. Y nada más, lavadita las manos con agua y jabón, y evitamos muchas infecciones de vías urinarias o infecciones en los genitales, tanto en hombres como en niñas. Ojo, a los hombres se les tiene que retraer el prepucio cada vez que hagan pipí. No les estoy diciendo que se hagan ejercicios, ¿no? Es muy diferente. Cada vez que un niño haga pipí, tiene que retraer su prepucio para evitar que tenga contacto con la orina, y nos puede ocasionar esto a un futuro fimosis. Ok. Doctora, platicamos ahorita, ha sido muy enfática en decir que el aguantarse, ¿no? Sí. Aguantarse. ¿Qué tanto tiempo se puede aguantar para decir, bueno, ay, ya voy? ¿Qué tanto tiempo? Es relativo, ¿no? Claro. Pero... Sí, es muy importante esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que nosotros estar vaciando la vejiga? O sea, ¿qué tanta capacidad de aguantarse tiene la vejiga? 3 horas. Nosotros tenemos que ir al baño de 6 a 7 veces al día al baño. Esto nos da cada 3 horas, más o menos las horas en las que estamos activos. Entonces, debemos de vaciar vejiga cada 3 horas. Si tú no aguantas 3 horas ir al baño y vas antes, es porque no tienes una adecuada capacidad vesical.
¿Por qué? Porque no toma suficiente agua, o el punto también que hago mucho énfasis yo es el estreñimiento. Si yo tengo una bolsa llena de popó atrás de nuestra vejiga es una bolsita que tiene que crecer, pero si yo tengo popó atrás, nunca voy a dejar que la vejiga crezca. Por lo tanto, la capacidad de esa vejiga siempre va a estar disminuida, ¿ok? Excelente. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace a los papás de nuestros niños y nuestras niñas para que pues, el día de mañana no existan estas problemáticas? Porque a final de cuentas, pues este programa se encarga de hacer una prevención y una promoción de la salud, y que pues esta información debe estar en las mesas de todas las casas de nuestro estado, y que ojalá y que este programa se pueda replicar con todos nuestros radioescuchas, con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, con nuestras familias. Pues en ese momento tenemos la información importante de cómo hacer la prevención y esas recomendaciones para nuestros niños y niñas, limitar esta situación. Sí, es punto primordial, ingesta de agua. Siempre preguntan, doctora, ¿cuánto le debo de dar? Es bien importante para todos nuestros doctores próximos que van a estar curando a mis hijos, que van a curar a los hijos de todos. ¿Cómo calculamos la cantidad de agua que debe de tomar un niño? El peso del niño por 30 mililitros o 60 mililitros máximo, ¿ok? Si mi niño pesa 10 kilos, lo multiplico por 30, ¿ok? Vamos a tomar 300 mililitros de agua, y así lo vamos calculando. La cantidad máxima es multiplicar el peso por 60, y así ya sé cuánto debo de tomar, porque si uno le pregunta a la mamá, ¿cuánto toma de agua tu niño? Mucha. Todos te dicen que mucha, y al final lo único que toman son 200 mililitros de agua. Entonces, primer punto, tomar la suficiente cantidad de agua. Segundo punto, como dice el doctor, no aguantarnos las ganas de hacer pipí, porque ocasionamos que nuestra vejiga siempre esté sobrecrecida, que almacene la orina, incluso podemos ocasionar un reflujo porque vencemos las presiones de nuestra vejiga. Entonces tenemos nosotros que ir al baño cada 3 horas, y después de ir al baño, una analogía que siempre hacemos, así como vacía la cubeta, o sea, así como va al baño a hacer pipí, la vuelve a llenar. Entonces, así como va al baño a hacer pipí, después de hacer pipí, tomamos agüita. Una tacita que es aproximadamente 250 mililitros, ¿ok? Otro punto, posiciones. Las niñas tienen que hacer pipí con las piernas abiertas. Todas las niñas hacen pipí con las piernas cerradas, fatal. Niñas hacen pipí con las piernas abiertas. Los pies deben de estar pegando en el piso, nunca los pies deben de estar volando, porque si nuestros piecitos están volando, el esfínter vesical no se relaja y no vacía por completo la orina que tiene que vaciar, ¿ok? Tercer punto, que se limpien bien. Acuérdense, son toques de adelante hacia atrás. Nunca tallar la vulva, eso le irrita. Otro punto, prohibido usar toallas húmedas. Todo trae alcohol, aunque les digan que no. Trae ingredientes que son tóxicos o que pueden lastimar nuestra mucosa. Entonces, siempre limpiarnos con un papel que no sea un aromatizante, papeles que no tengan aroma, papeles que no dejen muchos pedacitos de papel en nuestros genitales, ¿ok? Y los hombres, en cuanto a posición, como les decía, hay que retraer el prepucio para hacer pipí siempre, a medida de lo posible y lo que él pueda retraer. Comer buena comida que no nos estreña, porque otro punto muy importante es el estreñimiento, ¿ok? Y con todo esto vamos a tener una vida urinaria sana. Y si tenemos una vida urinaria sana, tenemos riñones sanos. Y si tenemos riñones sanos, tenemos una vida para toda la vida de buena calidad. Así es. Pues creo que se me hace que hace 10 minutos iniciamos la charla. Se me hizo muy amena, muy rápida, pero muy puntual. Sí, doctora Marian, le agradecemos muchísimo el que se haya tomado el tiempo ya antes de entrar al aire, nos platicó toda su agenda tan importante que tiene de forma diaria, entonces que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros en Revista Médica Lobos FM. Y antes de finalizar,
¿dónde la podemos encontrar? Claro que sí, pues en todas las instituciones que gusten, primero que nada, porque lo importante es ayudar a todos nuestros niños sinaloenses, por eso estamos aquí. Y en la medicina privada me encuentro en Clínica de Especialidades Pediátricas, que se encuentra en la Colonia Centro, en Rafael Buelna, calle Rafael Buelna, contra esquina de Donato Guerra. También me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook también súper activa, entonces me gusta mucho que me busquen, doctora dra.mariangarciaflores.urólogo pediatra, eso es en Facebook. Y en Instagram me pueden encontrar como dra.marian.urólogo pediatra. Lo que gusten, sin lugar a duda cualquiera, pues ahí estoy disponible para poderlos ayudar. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad, los conceptos muy claros, muy concretos. Yo creo que ha sido muy enriquecedora la información que nos acaba de compartir, tanto para nuestros alumnos de la Facultad de Medicina como para todos los auditores que nos están escuchando. Y bueno, agradecerle el tiempo que nos ha dado el día de hoy. No, fue un placer, un gusto poder verlos de nuevo y poder platicar y compartir toda esta información con ustedes y que nos sea de mucha ayuda para todos. Así es, pues les agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, pues estamos ya casi a punto de finalizar la Semana Mayor. Regresen con cuidado a sus casas, quienes todavía la semana de Pascua sigan de vacaciones, pues es importante que ustedes continúen pues de la mejor manera, con la mejor actitud, porque recordando que la prevención siempre va a ser una garantía. Así es que los invitamos a que continúen escuchándonos el siguiente programa aquí en Revista Médica Lobos FM. Buen fin de semana. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.